¿Cómo mejorar la nitidez de una fotografía? Hola amigos, en el capítulo anterior de este tutorial sobre nitidez de la imagen ya vimos los factores que influyen sobre ella antes de la toma. Hoy analizaremos aquellos que nos permiten obtener una mayor sensación de nitidez una vez la tenemos registrada. Veremos en profundidad los conceptos más teóricos relacionados con el enfoque durante el procesado. Factores posteriores a la toma. El procesado. Las fotos que se presentan con un procesado correcto y no agresivo aportan una mayor sensación de contraste y relieve que ayuda mucho a que percibamos la imagen como más nítida y natural. El ajuste de contraste general de la imagen a partir del RAW o del JPG, mediante niveles o curvas y el de saturación, nos ayudarán a conseguir una mayor sensación de nitidez. Los filtros de eliminación de ruido suelen llevar aparejada una reducción significativa del contraste de los bordes del sujeto y un aplanamiento de la fotografía. Los usaremos con mesura. Necesidad de enfocar. Todas las fotografías digitales necesitan ser enfocadas en el procesado. Todas. Pero no me refiero al enfoque que se consigue girando el barrilete de distancias del objetivo. Enfocar una imagen en el procesado consiste en incrementar el contraste de las zonas de transición. Dado que el verdadero enfoque se efectúa en la óptica, después de realizada la foto, lo único que podemos conseguir es mejorar su contraste y engañar así a nuestro cerebro, que determina la percepción de nitidez analizando los bordes presentes en la toma. Por desgracia, un enfoque excesivo produce halos y da un aspecto desagradable, así que hemos de graduarlo adecuadamente. Con este enfoque no perseguimos, pues, recuperar la nitidez de una foto desenfocada por no haber acertado con el plano de enfoque o movida por utilizar un tiempo de exposición inadecuado, aunque también podremos mejorar su aspecto. La necesidad de enfocar las imágenes digitales se debe a varios motivos. Al filtro de paso bajo, que se sitúa delante de la mayoría de nuestros sensores de tipo Bayer, ya que los Foveon carecen del mismo. En realidad, su trabajo se limita a desenfocar ligeramente la imagen generada por la óptica y evitar así que patrones regulares provoquen problemas de moor, un molesto efecto que se forma cuando en la imagen existen detalles finos con un patrón repetitivo, similar al que poseen los fotocaptores del sensor. Gracias al avance tecnológico, algunas cámaras ya prescinden de estos filtros o se han mejorado mucho para conseguir una menor pérdida de nitidez. Algunos usuarios han optado por retirar el filtro de sus cámaras, operación cara y complicada. A los rayos que atraviesan nuestras lentes, que están afectados por las leyes de la física y por tanto no producen puntos perfectos en el sensor. Enfoque de entrada. La finalidad del enfoque de entrada es la de revertir, en la medida de lo posible, la degradación de la imagen debida al dispositivo que la capta. Su valor, por tanto, será fijo para cada combinación de cámara y óptica. El enfoque de entrada no pretende conseguir la nitidez final, tan solo mejorar el aspecto para una perfecta edición. En Lightroom y Cámara RAW, el panel de detalle incluye un apartado de enfoque que nos brinda 4 deslizadores. Los vamos a ver en detalle, pero no ahora. Por motivos didácticos, analizaremos primero el enfoque de salida y volveremos después al de entrada con algunos nuevos conceptos ya aprendidos. Enfoque de salida. Al variar el tamaño de una imagen para adaptarla a un fin concreto, la imagen se interpola para que los píxeles que contiene sean los adecuados para su correcta visualización. Dependiendo de las características particulares de cada dispositivo de salida, necesitaremos un determinado nivel de enfoque para esa imagen concreta. La operación de enfocado degrada notablemente la calidad de los píxeles y debería ser la última en realizarse. Siempre se valorará su efecto a un porcentaje de visualización de un 100%, es decir, a píxeles reales, donde cada píxel de la imagen ocupa un píxel en pantalla. Así pues, el enfoque de salida se aplica sobre una imagen ya editada, al tamaño que la vamos a emplear,
para un dispositivo concreto y lo valoraremos con una visualización de píxeles al 100%. Photoshop nos ofrece muchas opciones para enfocar los píxeles de una imagen. Vamos a centrarnos en una herramienta que puede ofrecernos muy buenos resultados si lo utilizamos correctamente, la máscara de enfoque. La máscara de enfoque nos proporciona 3 parámetros que podemos utilizar de forma independiente uno de otro para adaptar el resultado final a las características de la imagen que estamos procesando. Antes de nada, recordamos que siempre que trabajemos con una máscara de enfoque, vamos a tener que mirar los píxeles reales. Ya tenemos una reproducción de cada píxel que contiene la imagen, ocupando un píxel en nuestra pantalla. Vamos a poner todos los parámetros a 0 y vamos a ir viendo cómo afecta cada uno de ellos al resultado final. Empezamos por cantidad. Al máximo y a 0. El radio al máximo y a 0. Y por último, el umbral al máximo y a 0. Bueno, ya hemos constatado que cada uno de estos tiradores no tiene efecto por sí mismo. Es una combinación de ellos los que va a conseguir que nuestro resultado sea el adecuado. Vamos a empezar manteniendo la cantidad en un valor constante, por ejemplo en 200, y vamos a ir añadiendo el radio. A medida que va creciendo, vemos como alrededor de los detalles más finos de la imagen se van formando unos halos de enfoque, del color complementario al de cada píxel. Así, alrededor del blanco se forman halos negros, del negro blanco, del rojo cian, del verde magenta y del azul en amarillo. Vamos a incrementar un poquito más la visualización en pantalla para verlos con mayor resolución. Fijaos como al ir aumentando ahora el radio, estos halos cada vez son más grandes, pero llega un momento en el cual se van como desenfocando, afectan a una zona tan amplia que exceden el ancho de los píxeles a los que afectan. Aquí veis que ya han desaparecido los efectos, mientras en esta zona de aquí se mantienen en un borde que ya empieza incluso a afectar a este parche de color blanco, contaminándolo de tono cian. Aquí estaría el cian. Si os fijáis en este parche de color blanco, al ir incrementando el radio, cada vez el borde se va haciendo más y más ancho, hasta que llega un momento que afecta a toda la superficie. Cuando llegamos a un radio que es equivalente al tamaño en píxeles que ocuparía este parche, dejaría de afectarlo. Si seguimos, tendríamos un montón de aberraciones, un montón de píxeles que están afectados por el radio, pero este filtro ya no estaría afectando a las partes más finas de la imagen. En cuanto al ruido, vemos que el incremento del efecto es muy patente y hace que el ruido sea muchísimo más evidente. En la parte superior, lo que podemos ver es como el incremento del radio va formando un triángulo cada vez más ancho. ¿Lo veis? Cada vez más ancho en la parte inferior de color blanco y en la parte superior de color negro. Ahora se ve todavía mejor. Blanco, se forma aquí un triángulo. Cuanto más separado esté el tono de arriba del tono inferior, más ancho es el efecto. Cuando los tonos son iguales, veis que apenas hay diferencia. ¿Veis todos estos halos que se forman al enfocar? Esto modifica sustancialmente cada uno de los píxeles que componen nuestra imagen, y por eso decimos que el enfoque es un proceso destructivo que afecta de forma sustancial
a todos los píxeles y por tanto siempre debemos de hacerlo una vez editada la imagen y para el tamaño final que vamos a necesitar. Así pues, el radio regularía la cantidad de píxeles alrededor del borde que se ven afectados por el filtro. A mayor radio, más ancha será la zona en la que aplicamos el enfoque. Un valor demasiado alto provoca halos y un incremento del contraste inadecuado. Este es un valor alto para el radio, para esta imagen, y veis que modifica de forma dramática todos los píxeles. Vamos a ver ahora cómo influye la cantidad. Dejamos un radio de 10. Vamos a volver a nuestros parches de colores y vamos a ir aumentando la cantidad. A medida que aumentamos, vemos cómo el color complementario cada vez se hace más vivo. En realidad, cantidad nos indica el porcentaje de contraste que aplicamos, siendo el valor máximo de 500. Si utilizamos cantidades altas con radios altos, la distorsión de la imagen es prácticamente total. Mirad cómo cambia. Esto es algo que siempre tenemos que evitar, utilizar cantidades altas con radios excesivos. Por último, tenemos el parámetro de umbral, que determina lo distintos que han de ser entre sí los píxeles para que se consideren parte del borde. Un umbral de 0 afecta a todos los píxeles, mientras que un valor de 255 a ninguno. Este parámetro es crucial para no incrementar el ruido durante el proceso de enfoque o evitar sobreenfocar detalles finos. Vamos a fijarnos y a medida que aumentamos el umbral, vemos cómo el efecto sobre los parches de ruido va disminuyendo, incluso sobre los detalles más finos de la imagen. Aquí veríamos cómo en estas tiras rojas los valores de la izquierda van estando afectados cada vez más por el umbral y a medida que lo subimos también están afectados los detalles más gruesos. Mi experiencia me dice que si necesitamos utilizar en una fotografía real un umbral alto superior a 5 o 10 es porque hemos subido en exceso cantidad o radio. Por lo tanto, sería más recomendable disminuir su valor en lugar de continuar incrementando el umbral. Tal y como acordamos, regresamos a Lightroom para determinar los valores que afectan al enfoque de entrada. Los tenemos bajo la pestaña de detalle. Algunos ya nos sonará el nombre, cantidad y radio. La cantidad determina el contraste de los píxeles en la cantidad que especificamos. Tiene un efecto similar al de la máscara de enfoque de Photoshop, pero el algoritmo es un poco más inteligente y al abrir un archivo calcula el umbral que se va a utilizar en función del modelo de la cámara, el valor ISO y la compensación de exposición. Por tanto, va un paso más allá de la máscara de enfoque. El radio nos determina el ancho sobre el cual se va a aplicar el efecto. El siguiente detalle tiene por funcionalidad eliminar los halos que produce la máscara de enfoque. Al ponerlo a 0 vemos que prácticamente desaparecen los halos. A la derecha estos halos vuelven a aparecer, pero a cambio su efecto sobre las texturas aumenta. En realidad lo que hace es ajustar la cantidad de detalles finos que se enfoca en la imagen y el grado de enfoque de los bordes. Los valores bajos enfocan sobre todo los bordes, mientras los valores altos son útiles para hacer las texturas de la imagen más pronunciadas. Nos quedaría por último el control de máscara. Este tirador realmente crea una máscara de borde que protege del sobreenfoque de los detalles finos. Con un ajuste de 0, toda la imagen recibe la misma cantidad de enfoque. Con un ajuste máximo, el enfoque se restringe en su mayoría a aquellas áreas cercanas a los bordes más pronunciados. Para ver cómo funciona, vamos a recurrir a un truco que tienen estos parámetros. Pulsando la letra Alt, alternativa, la imagen se transforma en una visión en blanco y negro del efecto. Al mover el parámetro de máscara,
Todo aquello que esté en color blanco quedará enfocado, mientras lo negro actuará como máscara, como si estuviéramos pintando una pared y pusiéramos cinta para proteger los marcos de las puertas, y todo lo que esté en negro quedará ajeno a la cantidad de enfoque que le apliquemos. Cuando está al máximo, vemos que actúa únicamente sobre los bordes más llamativos de la escena, y cuando está a cero, actúa sobre toda la escena que aparece completamente en blanco. Este mismo atajo lo podemos aplicar también con los otros parámetros, pero su utilidad es algo menor. Con cantidad vemos cómo cambia a blanco y negro, lo podemos ver en los parches, y apreciamos cómo va aumentando el contraste. El radio, al mínimo, actúa solo sobre un ancho muy estrecho del borde. Al ir aumentándolo, este ancho también se incrementa. Y detalle nos permite determinar qué cantidad de textura es enfocada. Si la máscara de enfoque vimos que era tremendamente agresiva con los píxeles y los modificaba en su mayor parte, el enfoque de entrada es todavía más agresivo, de ahí que sus parámetros sean mucho más limitados que los de la máscara de enfoque. Así tenemos que cantidad como máximo llega a 150 en vez de 500 que veíamos en la máscara de enfoque, y el radio únicamente a 3 en lugar de 1000. Vamos a hacer una comparativa para ver hasta qué punto degrada la imagen este parámetro. Vamos a dejar la cantidad al máximo, el radio al mínimo y el detalle a la derecha de todo para poder comparar su efecto con el que obtendríamos en Photoshop. Vamos a elegir a la derecha tenemos la imagen sin enfocar y a la izquierda la imagen enfocada con los parámetros que acabamos de ver, 150 y un radio de 0,5. Vemos que el efecto sobre los píxeles es tremendamente agresivo, sobre todo sobre las texturas. Podemos apreciar cómo la mayor cantidad de los píxeles de color aumentan dramáticamente su contraste y se pierde prácticamente toda la suavidad de las transiciones. Comparado con Photoshop, a la izquierda podemos apreciar un enfoque aplicado a esta misma tarjeta de parches con los parámetros que estamos observando en Lightroom. Cantidad 150, radio 0,5 con umbral de 0. Aplicado sobre los detalles más finos, vemos que el algoritmo es bastante distinto. Si en Photoshop la máscara de enfoque se limitaba a buscar el color complementario para incrementar de esta forma el contraste visual, en Lightroom el efecto se lleva a un extremo mucho más alto y vemos como, por ejemplo, en el color azul prácticamente desaparecen los píxeles de este color y son sustituidos por bandas del color complementario y de degradados de grises. Lo mismo sucede con el cian y con el resto de los tonos. Aplicado sobre los parches de color, podemos apreciar un incremento sustancial del contraste, sobre todo del contraste de color. Por último, me gustaría ver otro tirador que también influye sobre la sensación de nitidez, y no es otro que el de claridad. Claridad es un ajuste que afecta al contraste de los tonos medios, incrementando de forma notoria la sensación de textura. Vemos como en el degradado de grises reduce de forma drástica el número de parches de cada tono que se dan en el degradado. Su efecto sobre las zonas de textura es tremendamente agresivo. Incrementa muchísimo el contraste en estas zonas. Sin embargo, su efecto sobre las zonas de transición, en cuanto al borde, es más reducida. Lo que modifica es la tonalidad de los parches. Vemos cómo se reduce su intensidad, su saturación y se incrementa el nivel de brillo.
Y esto es todo. En el próximo capítulo llevaremos los conocimientos adquiridos a la fase práctica. Si no queréis perderlo, podéis suscribiros a mi canal y de paso darle al like. Un saludo y hasta pronto.